Esta película comienza con el mar, mostrando un barco en el medio que es muy grande. Su nombre era Queen Mary y este es el momento. Han Queen Mary Shipping Sea de 1988. Se nos muestran situaciones muy malas de... Había cadáveres tirados por todas partes. Estaba en muy malas condiciones debido a la adicción. Había matado a todos muy mal entonces. Aquí vino el guardia del barco que en realidad era un... Vine a encontrar una mujer y ahora como si esa mujer... El pájaro que tiene delante se asusta mucho. Empezó a gritar y se cae porque... El rostro de la mujer también quedó desfigurado. Alguien también lo había malcriado mucho. Lo mataron y al momento siguiente esa mujer también murió. Sucede que ella también cayó allí porque... Alguien lo golpeó en el estómago con un hacha. Había hecho que la adicción estaba en la sangre y descubrió que... No hay nadie más para matarlos a todos excepto este. La mujer tiene un marido que se llama David. Has atrapado a David después de encontrarlo tan cruel. Es tomado y luego encerrado en la habitación. Fue dado pero vino la hija de David y se lo dio. Si se libera ahora entonces ya está enojada. Así que ahora, después de conseguir la independencia, hay muchos más. Ahora mata a toda la gente. Barco Queen Mary tras este trágico accidente. Llegó a ser conocido como el bastardo casado porque... La gente también solía ir en el barco Queen Mary. Las almas de los muertos allí. Solía ser visible por lo que la empresa y el barco. Este barco tuvo mucha mala reputación. La reputación y la fama se arruinaron. Ahora alguien ha empezado a recordar cosas malas como esta. Han pasado los años pero quien conoce mi barco ahora, no está impulsado, simplemente está así. El trabajo ahora es tal que la gente viene y lo toma. Mira cómo la gente va a los museos. Ahora ver cosas así en este barco. Una niña llamada Ann para ver a su hijo. Viene mientras envía el Queen Mary. Quiere volver a ponerlo en su lugar. Para ello, reparando la reputación. Ella está trabajando en un proyecto en el que podrá arreglar toda esta nave nuevamente. Hazlo como antes para que el barco sea capaz de... Hará que la gente vuelva aquí. Lo haré ahora aquí con N y su marido. También habían venido marido y mujer y su hijo. Ahora ¿por qué N? Si hubo una reunión con el capitán del barco. Ahora su marido debería sacar a su hijo de allí. Ahora cuando va a dar una vuelta por el barco. Llegan al fondo del barco. Entonces el hijo de N está allí con su papá. Se separó porque todos de allí. El hijo de Ann había ido muy por delante de su padre. En todas partes menos allí su. No había nadie más pero de repente. El ascensor que tiene delante se abre automáticamente. Va y viene en un carro elevador desde arriba. El hijo de Ann cae para recogerlo. Entró en el ascensor y ve que la carta es de fortuna, es decir, suerte. Le dirá el destino de una persona a través de esto. Preguntándose qué pasará con él en el futuro. Antes de eso tomó la tarjeta y salió del ascensor. La puerta del ascensor viene y se cierra automáticamente. Y ahora baja por el ascensor. Llegó al restaurante donde encontró a la hija de David. El alma de alguien escondida en un lugar es visible. Es decir, la misma niña que dio a luz a su padre. David fue liberado donde más tarde. Su padre mató a muchas otras personas. Había dado pero ahora como si la hija de N hubiera vuelto atrás. Mira, ahora está allí la hija de David. Hijo de N no tenía alma, ahora sigue adelante. Porque hace fotos en todas partes. Siguió caminando así por un momento. Vino pero no sabía que la sombra de un hombre me sigue. Pronto se da cuenta que detrás de mí hay alguien, por eso inmediatamente recurre a esa persona. Hace la foto pero ahora antes de eso. Mientras la sombra lo ataca, de repente David derriba el alma de la hija empujándola. Ahora se lo da al cuello del hijo de Ann. Con ayuda de la cámara que colgaba, se metió en la piscina. Cuelga allá antes de caer sí. Ahora esa sombra vuelve a matarlo. Levantado pero una vez más David desde el poste. El alma de la hija salió y vio a la hija de Ann. La mete en el agua y su cámara. El capitán del barco permaneció tendido allí cuando estaba con N, vio eso en la pared. Hay un pequeño barco que se mueve solo y que quedó bastante sorprendido después de ver esto porque entendió. Él siente que algo anda mal aquí. Este problema está en comer, por eso también. Llega allí cuando ve que Ann, el hijo está absorto en el momento y lo encuentra allí.
Lo salva sacándolo, pero en este accidente, el hijo de Ann quedó horrorizado después. El capitán del barco le dice a Ann que este proyecto ha sido aprobado ahora. Tú todos los fines de semana, es decir, al final de la semana. Pero ven aquí y trabaja con tu marido. Puedo hacerlo después de que termines tu trabajo. Este barco recuperará su lugar nuevamente. Ahora a partir de aquí la historia vuelve a empezar, es decir, cuando Queen Mary nació en 1938, hubo un accidente con el barco donde estábamos. En David, su esposa y su hija. Mira, aquí se muestra que David lleva una máscara en la cara porque antes fue oficial del ejército y luego su rostro quedó desfigurado durante la guerra y ahora porque para ver su verdadera cara, si no era capaz, me obligaban a usar la misma máscara. Ahora David quería que yo hiciera en primera clase del barco con la familia. Ir, es decir, un buen lugar para realizar envíos donde solo se mantienen los grandes y ricos. Porque David y su familia son estas personas. Si no estaba incluida en la primera clase, se le asignaba la primera clase. Por eso a David no le permitieron entrar. David descubrió que la primera clase, una pareja que se suponía que vendría en el barco, como no vino, el mismo David tomó su nombre. Lleva a su esposa en primera clase. Y ahora esta familia también está sobre la mesa con su hija. Ella se sienta aquí y disfruta mucho del ambiente. Todo lo que estaba haciendo era muy bueno aquí. Resulta que después de ver la carta de la fortuna de la esposa de David, solía decirle a la gente su suerte ahora cuando esta familia estaba disfrutando aquí, por eso. Aquí viene esa pareja cuyo nombre mismo, la que David aquí con su familia. Llegó y ahora cuando llegó esta noticia al grupo del barco. Si me entero, al principio me enojaré mucho con David. Y luego déjalos ir de aquí. Él lo pide pero se niega rotundamente a ir. Lo hace ahora el grupo de Shiva. Comenzó a sacarlo de allí a la fuerza. Durante este tiempo su periodo disminuye y ahora todas las personas sentadas aquí miraron el rostro de David. Pongamos una cara realmente mala. Todos se asustaron después de ver esto. Se siente tan mal que le dio vergüenza. Por eso salió de allí con su esposa. Viene David, estaba muy molesto, entonces. Ahora el barco cae cerca del lago después de evitarlo. El capitán le dice a su grupo que el barco acelerar y conducir más rápido. Y ahora cuando hacen eso obviamente el barco, la presión también aumenta en gran medida, lo que, debido a esto, primero explotó un motor y luego otro. Las paredes de la habitación también se derrumban. Hacía mucho calor después de un rato David. Al regresar a su habitación, su esposa estaba preocupada y dijo que algo sobre su hija. Ni siquiera sé dónde ha ido. Debemos encontrarlo lo antes posible pero David no responde a lo que dice. Su expresión había cambiado por completo. Lo más extraño fue que también tenía un hacha en la mano que tenía sangre. Sucedió que fue al baño y vio a su esposa. David empezó a sospechar y tomó un cuchillo. Avanzó lentamente pero antes de hacer nada, de repente salió David con un hacha. Golpea a su esposa en la cabeza para que ella me lastime mucho debido al alejamiento de la pared. Ahora ella choca y se lastima más. Al escuchar estas promesas, la gente que lo rodeaba llegó a su habitación. Ven pero David que está absolutamente loco. Está hecho y no deja a nadie. Atacando a todos con un hacha. Derriba a alguien, golpea a alguien en la cabeza. Se aprovecha de algunas personas y mata a otras. Cuando el capitán del barco rasga el cinturón y lo guarda. Cuando estuvo solo, su compañero se le acercó. Cuenta que David le dijo a mucha gente. Lo han matado muy mal, pero ahora lo han atrapado pero después de escuchar esto, al capitán no le importa mucho porque en ese momento su tensión era otra, la del barco. El motor se había parado por lo que no podía funcionar. Y el agua empezaba a llenarse por dentro. Ahora aquí el capitán le dice a su compañero que, cuando la empresa estaba construyendo este barco, gastó todo su dinero en ello. Quebró completamente, por eso la empresa quería que este barco durara mucho tiempo. Porque obviamente mucho trabajo duro y, si se invirtió dinero, la empresa recibió dinero negro por ello. Un hombre peligroso recurrió a la magia. Encarcelado dentro de las paredes de esa habitación caliente.
Ya se hizo o fue elegido, pero ahora, ¿por qué las paredes de esa habitación están rotas? El alma de ese hombre también se liberó de allí. Y ahora tenemos que destruir esa alma por cualquier medio. No te sueltes de este barco, en realidad aquí. Pero el capitán sabía que el alma ahora ha sido liberada y ha entrado dentro de David. Y ahora ella está usando el cuerpo de David. Assad quiere salir de este barco. Si quieres ser capitán ahora, pase lo que pase. No dejará que David abandone el barco porque, si esa alma deja este barco, entonces entonces es seguro que este barco se hundirá porque, obviamente, para aprisionar el alma allí, la magia negra se utilizó durante y hoy. Esta alma ha estado prisionera aquí durante tantos años. Estaba pasando por ser, pero hoy sí soy libre. Si esto sucede, será un gran desastre para David. Mostrado como alguien que logró escapar del barco. Y ahora pasa por un pequeño barco. Quería seguir adelante a partir de ahí, pero ahora mismo, el capitán estaba en el barco al mismo tiempo. Ella vino aquí con un arma para dispararle a David. Quería hacerlo, pero uno de sus amigos quería hacerlo. Cuando el capitán se niega, se enoja y disparemos a él y a él. También le dispararon balas a David, por lo que ahora, el alma y David no pueden salir de aquí. El motor empezó a funcionar de nuevo. Las luces también se encendieron y esto hizo que el capitán, él estaba feliz, pero también estaba triste porque yo mató a 2 de sus hombres en medio de esto. No pude salir de la vergüenza. También se castigó a sí mismo en un lugar. Cerró y se quitó la vida disparándose. Después de lo cual la historia vuelve al presente. Actualmente viene donde en Bechikaka. Nuevamente Anne y su esposo llegaron al barco. Pero aquí el capitán dice cosas muy raras. Dice que hoy tú, porque contigo mismo. Si no traes a tu hijo, trabajaré para ti. El marido le pide mucho al capitán. Que por favor déjenos trabajar. Si no lo trajimos, fue nuestra compulsión la que. El capitán estuvo de acuerdo, Anne y su marido. Cuando voy al baño de su habitación. Cuando llegó, tenía una mano vendada. Se quitó el vendaje de la herida de la mano. La marca era un pensamiento de la mano, en realidad la anterior. El momento en que volvió a casa con su hijo. Su hijo había cambiado completamente y luego un día vi a mi hijo desde la ventana. Cuelga del lado izquierdo. Era muy extraño verlo y quería entrar. Ella dice porque llueve muy fuerte. Se estaba quedando, pero su hijo dice que no. No entraré si me invitan a entrar. Entonces, con una condición, estaré nuevamente en ese barco. Nunca volveré porque allí hay tantas almas atraídas que yo. Incluso me amenazaba con quitarme la vida. Les tengo mucho miedo si lo intento. No iré, entonces pongo tu mano hacia adelante. Ella le está explicando con mucho cariño y avanzando lentamente hacia la ventana. Y ahora como si sacara la mano por la ventana. Lo saca y la ventana se cierra de repente. Aquel en el que le entró la mano está bastante herido. Ya está hecho, ella comienza a gritar de dolor y ahora esto. Se asusta mucho después de recordar todas las cosas. Cuando ella dormía en su habitación por la noche. Luego escuchó extraños sonidos suaves. Por eso parece estar borracho en su móvil. La mano también empieza a romper la pantalla y a salir. Los ojos de Anne se abrieron debido a los sonidos ahogados. Cuando mira su móvil, la pantalla estaba roto y ahora de repente el móvil. Una mano como una mano salió del interior y abrazó su garganta. La mano se aferra a su garganta sin siquiera abandonarla. Por eso estaba allí, para salvar mi vida. Ella desliza un bolígrafo en su mano, pero inmediatamente esa mano desapareció y la pluma se aplica a su mano lesionada debido a que la mano. Ella se lastima más y tiene miedo. Además de eso, sentía dolor. Ella comienza a retroceder con miedo y ahora como si se giró y vio que había un cadáver. Al ver esto, se asusta aún más y busca ayuda. Al poco tiempo empezó a llamar a su marido. Entra y cuando ve a Anne en tal condición. Verás, él también estaba muy asustado y porque ambos estaba en el barco, así que lo sacó de allí. Traje el vendaje curativo para mi mano sobre el mostrador. Aquí ella le dice que cuando el hijo estaba colgado de la ventana cuando no tenía su propia alma dentro. Vi el alma de otra persona dentro y vino. A mamá no es otra que la hija de David. Porque en el momento en que nuestro hijo
Si hubiera salvado su vida tirando, se habría caído en un momento. Su alma se fue dentro de nuestro hijo. Mientras el alma de nuestro hijo seguía teniendo el mismo significado que el alma de su hijo sigue en este barco. Ahora ambos se encuentran dentro de la casa de su hijo. El barco ha venido a buscar el alma. Capitán que los ha estado vigilando durante mucho tiempo. Empieza a sospechar de ambos, por eso saca su arma y se dirige hacia donde estos dos iban a bajar a comer. Iba donde es el momento donde ve la cámara de su hijo que él había hecho una foto de ese Sai, ambos. Saca el carrete de la cámara porque sabían que contenía fotografías importantes. El marido de Ann también puede estar aquí. Comienza a escanear todo el barco. Él ve una cámara, es decir, el mismo lugar. La habitación donde fue enterrado el cuerpo del hombre. Destinado a ser utilizado en magia negra. Al ver que ambos también entendieron que definitivamente alguien fue asesinado aquí ahora que ambos estaban parados cerca de Pal, entonces N vio a Pal. Había empezado a ver eso bastante. Cuando se asustó, vino aquí a buscar a su hijo. El espíritu parece seguirlo. Y antes de eso fue un poco más lejos y antes de que pudieran alcanzarlo, el capitán vino aquí y dice para aquí, no sigas adelante, Dars. Todo sobre este barco para el capitán del barco. Él sabe algo y llegó a saberlo también. Se creía que dentro de su hijo estaba la sangre de la hija de David. El alma se fue, por eso el capitán. Ambos fueron llamados aquí en el barco para qué. Ambos vinieron aquí con su hijo y entonces el capitán volvió a preguntar por la situación de su hijo. Sacar el alma de la hija de David desde dentro. Carrar los encarcela aquí, pero estos dos. ¿Por qué no trajiste a tu hijo aquí? El capitán también les había dicho que vinieran aquí ahora. Nuevamente el capitán les dice que sí. Si traes a tu hijo aquí, sacaré el alma que está dentro y la volveré a poner. Te encarcelaré aquí en este barco y el alma de tu hijo atrapada aquí. Te lo devolveré, pero aquí el marido de NK se negó claramente. Le regaló la cámara de su hijo al capitán. Muestra el rollo y luego comienza a decir eso. Las fotos y videos que contiene son míos. Le mostraré al mundo entero la verdad sobre el barco. Traeré esto ante todo el mundo. El capitán se enojó al escuchar esto. Comienza a disparar balas, pero él se escapó y de alguna manera escapó al otro lado. Aunque buscaba el alma de su hijo. De repente su esposa y el alma de mi propio hijo vendría y se quedaría allí. Su hijo dice que será quiero. Sí, también te quedas en el mismo barco que nosotros. Él se negó rotundamente. Ahora se sabe que si ningún alma sale de este barco, si existe, necesitará un organismo que puedes entrar y salir de aquí. Como el alma de ese hombre. Usé mi cuerpo para salir de aquí. Luego, a la mañana siguiente, se demostró que N.I. su marido está muy feliz. Además su lenguaje corporal también había cambiado mucho. Lo que realmente pasó fue que tanto David como hace un trato con el alma de su esposa. Fue tomada según la cual ambos, ahora dentro de los cuerpos de David y su esposa, almas, es decir, usan sus cuerpos. Los han sacado del barco mientras estos, las almas de ambos, es decir, N y con su hijo en el barco de su marido. Hayan y su marido, quienes en realidad, las almas de David y su esposa eran del barco. Llenar el carrete de la cámara antes de salir. Pero tan pronto como salió, la policía se les pone delante y fueron arrestados inmediatamente porque ambos acusados de matar a su propio hijo. En realidad fue cuando su hijo se cayó por la ventana. En ese momento N se enteró de que estaba colgado. Era que alguien más estaba dentro del cuerpo de mi hijo. Significa que ella entendió que esto, no tenemos un hijo y al mismo tiempo su hijo se aplasta el pie y empieza a caer. Aunque aquí Ann puede salvar a su hijo. Pero no lo salvó y esta cosa es una de ellas. El vecino lo vio y acudió inmediatamente a la policía. Contado sobre esto porque desde arriba, su hijo murió a causa de una caída, por lo que ahora, policía acusado de asesinar a su propio hijo. Los arrestó, pero aquí, como un demonio en los rostros de estos dos. Había una sonrisa, estaban felices de que en algún momento nadie debería saber la verdad sobre Shiva. La gente pudo ver el barco como antes. Ven aquí siempre y disfruta mucho después de venir aquí.
Lo hace, pero esas personas no son conscientes de esto. Que incluso Oyan, su marido y las almas de los hijos existen juntas y siempre se quedará aquí hasta que no puedo encontrar ningún cuerpo para salir de aquí. Hata y con ella la historia de esta película termina aquí. La historia de esta película termina aquí. La historia de esta película